Que ese pelo me cambie de idea.
pueblo no se entiende. Señora, no se diferente. La educación del pueblo no se entiende. Policía en un lugar con una
Muy buenas noches, queridos compañeros, queridas compañeras, lectores y lectoras de Diario Liberarse. Inmenso 14 de agosto, una vez más, a la altura del momento, de las necesidades de este gobierno castrador, cercenador de derechos, a la hora de concebir y discutir una reforma de la enseñanza, a la hora de darle participación a los estudiantes que la reclaman, a los docentes que la reclaman, a los padres que la reclaman. Un gobierno que se ha empeñado en imponer a Prepo una reforma educativa que va en el marco del achatamiento de saberes, en el achatamiento de recursos, en el recorte de lo que se había gestado, de lo que se había luchado durante muchos años, durante mucho tiempo. A pesar del escolasticismo, a pesar del dogmatismo, a pesar del burocratismo, a pesar de las telarañas del tiempo que se acumulan en función de la inercia y la poca disposición a la participación popular, a pesar de todo eso, teníamos y tenemos un gran sistema educativo y hoy se quiere barrer con la mejor historia de todo ese sistema de enseñanza, achatando conocimientos, ayornando, amoldando el sistema educativo a la demanda del monopolio, a la demanda de los organismos internacionales. Este empuje arbitrario contra filosofía, este antagonismo caprichoso entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, este empuje reaccionario dejan claro el interés, los contenidos cercenadores, neoliberales del sistema educativo que se proponen, al que apuntan, el que reclaman los grandes monopolios, el que determinan los mercados, los grandes intereses, las grandes multinacionales. ¿Para qué gastar, para qué invertir en la formación técnico, profesional e intelectual de nuestra juventud, de nuestros niños y de nuestros adolescentes? Dicen ellos, que viven a miles de kilómetros de nuestra patria. Dicen ellos, que no saben acerca de nuestra infraestructura, nuestra estructura, nuestro conocimiento sobre los recursos naturales, sobre los recursos materiales gestados a lo largo de 200 años, esos que nacieron en forma natural, pero también con la conciencia y con la lucha artiguista de que fundara la primera Biblioteca Nacional y que se proponía una reforma agraria y que se proponía vivir de la producción y de la técnica y que apuntaba a un Estado soberano. ¿Qué saben estos señores si payo del poder de toda esa historia? ¿Qué nos proponen? Borrarla. ¿Qué nos proponen? Expulsarla por la ventana, como si nunca hubiera existido. Solo existe desde el punto de vista del monopolio, nada más. Y eso es lo que nos están proponiendo, entre gallos y medias noches, a fuerza de terror, a fuerza de ensañarse con gurises 16, con gurises 17 años, como ha pasado en el IAB allí, que es vergüenza nacional, cómo se persigue a un niño, a un adolescente, cómo se persigue a un estudiante por querer participar y dejar en claro su opinión, con sus herramientas, con sus conceptos. ¿Acaso qué historia de vida le exigimos a un joven de 16 años? ¿Qué historia de vida, qué currículum le exigimos para que pueda participar, para que pueda discutir, para que pueda opinar, incluso decidir en lo que atañe a su protagonismo, no ya futuro, a su protagonismo presente? Ese, el que han dado más de una vez muestra a la juventud y los adolescentes a lo largo de la historia, como pasa con los jóvenes que recordamos hoy, los mártires estudiantiles que también tenían sus sueños, sueños de libertad, sueños de autonomía, sueños de presupuesto, sueños de cogobierno y también sueño de una sociedad nueva, sin explotados ni explotadores, sin oprimidos ni opresores de ningún tipo. Una sociedad que desarrollara nuestras fuerzas productivas, que a través del desarrollo de la técnica gestara producción de riqueza y no nos despedazáramos por migajos de la mesa que cae, del pan que se quedan, de la riqueza que se quedan, unos pocos, buena parte de ellos que viven fuera de nuestra patria. Aquí estamos recordando una vez más a los mártires estudiantiles y su sueño de ser libres, su sueño de ser protagonistas de su tiempo.
un nuevo reempuje reaccionario del poder y una nueva respuesta popular. Por eso saludamos, nos parece oportuno, nos parece justo, nos parece atrevido, pero más que necesario y justo, la propuesta resuelta por la mesa representativa de ir a una gran discusión sobre el tema de la reforma de la seguridad social. Es hora y tiempo de discutir. Ya tuvimos 3 años de este modelo, de este proyecto. 3 años que se acumulan en 50 años de más de lo mismo. Riqueza para unos pocos y pobreza para la gran mayoría. La reforma de la seguridad social está hermanada a la reforma de la enseñanza, está hermanada a la liberalización a ultranza, sin contrapartida, sin defensa de lo productivo, sin defensa de lo natural, sin defensa del conocimiento acumulado a lo largo de décadas. Es a capricho y dicho de las multinacionales el modelo que se gesta. Estamos frente a un gobierno entreguista y si un ejemplo que daba eso o habla de eso es el tema del puerto, pero hay muchos más. Lo que sucede a lo largo de nuestras empresas públicas, lo que sucede con nuestra tierra, lo que sucede con la educación, eso es lo que habla de este proyecto. Vale más juzgar a la política por los hechos, por los resultados, que por los discursos. Los discursos hoy bastante amañados y manipulados por los grandes medios de comunicación que también están en su poder, que hablan de liberales o ultraliberales, cuando estamos frente a los viejos planteos neofascistas, que toman al pobre escarmiento, que toman al pobre de miseria, cuando el pobre es pobre y tiene las miserias que tiene, porque alguien le quita no solo lo que produce, sino que también le quita sus derechos. Estos grandes señores que han heredado sus títulos junto con su riqueza, estos grandes señores de una clase que le dio la espalda a los libertadores, estos grandes señores de una clase que le dio la espalda a los que lucharon junto a los libertadores, los negros, los indios, los criollos pobres, acá en Uruguay, en Argentina, en Brasil, a lo largo de América, una sola historia, la historia para la independencia, la historia por el desarrollo. ¿Quién hace el resumen? Los grandes monopolios y una minoría. ¿Quién cambió la historia? La unidad de las fuerzas populares, la unidad en centrales obreras, la unidad en frentes políticos que alturen a la altura de las necesidades, defendiendo la soberanía, la autodeterminación, el derecho a la participación de nosotros, los humildes, los pobres, los grandes protagonistas de este tiempo. Pensado o no como ser individual, más allá que está probado que lo mejor de la individualidad de cada uno se alcanza y se desenvuelve en el marco que todos seamos capaces de liberarlo, es decir, de asumir con conciencia de clase, con conciencia del pueblo, las tareas que la historia nos asigna a cada generación. Porque cuando se juzga a liberarse, se juzga a Susana Pintos, a Heber Nieto, a todos nuestros mártires. Los juzgamos como parte de una generación que entregó lo más preciado detrás de sus sueños. Seres individuales, pero con pensamientos colectivos. Allí fueron grandes. Están cocinando a fuego lento o no tan lento por 30, 40 años el modelo de país y quieren hacerlo sin crítica, quieren hacerlo sin debate popular. La reforma educativa es un ejemplo, cómo se inventa sobre el camino, cómo se juega con el destino de la nueva generación, con nuestros hijos y con nuestras hijas.
como se pasa del blanco al negro para hablar de lo que es la formación de nuestra generación sin seriedad, sin los protagonistas, los que están en el día a día en el quehacer educativo. Pero también pasa con la reforma de la seguridad social, porque no hubo más crítica, porque tenemos sectores de la población en el pasotismo, porque tenemos sectores de la población que incluso no van a tener jubilación, hoy ya mismo no tienen seguridad social alguna. A algunos le dan la comida, que es una pobreza en un sachet, un guiso en un sachet, que es una pobreza, y no son capaces ni siquiera de cumplir con el plan de miseria que se han propuesto para sacar de arriba a la mesa la inversión seria, la atención seria, la política social seria. Mientras, al mismo tiempo, volvemos al concubinato, a la convivencia entre el interés público y el privado, otorgando, concesionando a discreción aquí y allá, quitando cooperativas, pero fomentando el trabajo ONG, donde termina definiendo uno, donde termina mandatando y resumiendo uno, a la vez que lucramos con la necesidad de la gente. Una cosa es cubrir la necesidad, una cosa es salir a la emergencia social, como nosotros mismos lo planteamos, atenderla, disponer de los tiempos, de los recursos en tiempo y forma, que bien sabemos la demagogia que hubo allí, porque en pandemia, cuando hubo que atenderla, la atendieron las ollas populares organizadas, cuando hubo que atenderla, atendieron los trabajadores, cuando hubo que atenderla, salieron a socorrer los sindicatos y las organizaciones sociales. El Estado estaba pintado. Y ahora, como política a largo plazo, se vienen a enseñorar, sustituyendo política de desarrollo por políticas puntuales de asistencia, que terminan transformándose incluso en esas condiciones en fuente de lucro para algunos, porque a todos hay que sacarle ganancia. Pero, más allá de atender la atención puntual, la necesidad puntual, está el problema de las reformas estructurales del país que nos dejan, del país que van modelando a 30, 40 o 50 años. Un país, plaza financiera y de servicios, con una infraestructura productiva mínima, con no existencia de defensa de la soberanía en los diversos planos, y ellos participando de la expoliación, de la presión, de la transferencia millonaria de los bolsillos de los trabajadores, de la transferencia millonaria de la no inversión en sus hijos, los hijos de los trabajadores, al poder de miles y miles de millones de dólares, como pasó en el pasado, se proponen proyectarlo hacia el futuro. ¿O no fue lo que pasó en estos 3 años, que está probado, que se habla y se dice que hubo una transferencia de casi 1.000 millones de dólares de los bolsillos de los trabajadores a los grandes ricos de este país y también fuera de este país? ¿Y qué nos proponen? Comer, seguir comiendo el mismo plato, del plato de las migajas que ellos nos dejan. Por eso saludamos, nos parece importante que se promueva el debate ideológico político, que se promueva el debate profundo. Es hora que el pueblo analice en profundidad y discuta en profundidad, y qué mejor que hacerlo en un proceso de discusión político electoral, que donde se tiene que determinar programa, donde se tiene que determinar los grandes lineamientos de transformación, que discutir este tema tan serio y tan profundo como es la reforma de la seguridad social. Y junto con discutir el proyecto a lo que se apunta con esta reforma de la seguridad social, discutir el tema de la reforma de la enseñanza, discutir la reforma de la salud, discutir la política económica, discutir los temas de la producción, discutir los temas de la tierra y tantos otros temas que el pueblo tiene derecho y tiene deber de discutir y aparte de pronunciarse. Se plantea que es antagónico
la discusión del plebiscito con la posibilidad de una nueva ley. ¿Acaso fue antagónico cuando se empujó el plebiscito Vivir sin Miedo, que incluso fue derrotado porque la población dejó en claro que no quería seguir por ese camino? Y sin embargo, ¿qué se hizo? No bien asumió este gobierno blanco, se determinó una LUC que tuvo muchos de los grandes contenidos de lo que estuvieron plebiscitados en el plebiscito de Vivir sin Miedo, y se impuso a la fuerza, incluso sobre una base de una correlación de fuerza menor, porque habría que analizar los matices, porque la calle fue votado por el 28%, más allá de la coalición, y se impuso a la fuerza igual, y se torció la voluntad popular para aplicar este esquema de terror que se plantea a nivel de los centros de trabajo y los centros estudiantiles, sin el cual ese esquema de terror, estas reformas reaccionarias, estas reformas neoliberales o incluso ultra neoliberales, como le gusta llamarlas a algunos, estas reformas no estarían corriendo. Porque se sabe que un aliado principal del poder, y para eso se hace el ejercicio del terrorismo de Estado, es para crear los reflejos en una sociedad, es para crear los elementos condicionados que repliquen lo que en un principio sucedió o se quiso señalar. Esa es la verdad de la milanesa y esa es la verdad de la historia. Ejemplar ha sido la conducta de nuestro pueblo, vamos a decir, ejemplar es la conducta de esta marcha estudiantil, ejemplar ha sido la conducta de los trabajadores frente a un día sí y otro también, en el marco de una ley terrorista como es la LUC. Ejemplar ha sido la conducta de prudencia, la conducta de juicio, la conducta de movilizaciones serenas, pero con gran firmeza, que se ha desenvuelto y desarrollado a lo largo de estos 3 años, incluso con pandemia. Así que, con esa misma serenidad, con esa misma firmeza, ¿por qué no debatirlo todo? ¿Por qué no discutirlo todo? Y que nuestro pueblo se pronuncie, así como nos ha llevado a discusión otros temas más serios, más complejos, más difíciles incluso, como el tema de la verdad y la justicia, la memoria, la verdad y la justicia, y la lucha contra la impunidad, que ese ha sido otro tema que no deberíamos haber tenido que plebiscitar, que no teníamos que haberlo llevado a ese punto, porque la justicia debiera operar acorde a sus principios, no hubiera sido necesario apelar a esas instancias, pero nosotros particularmente no somos los que renegamos de haber apelado a recorrer el país entero, golpear y discutir puerta a puerta con nuestro pueblo la necesidad de que nuestros hijos se eduquen, se desenvuelvan y se desarrollen en un Estado de Derecho pleno, donde sus derechos sean reconocidos, así como ellos cumplen con sus deberes trabajando, sus derechos, así como ellos cumplen con sus deberes estudiando, sus derechos políticos y sociales también sean reconocidos. Y hubo que apelar a plebiscito con temas serios, cuando se tendría que haber actuado de hecho por parte de los sistemas, por parte de los organismos pertinentes. Así que no nos dogmaticemos, no nos esquematicemos, analicemos la historia, tengamos confianza en las grandes masas de nuestro pueblo, tengamos confianza en los trabajadores, en los estudiantes, tengamos confianza en los propios frente amplistas y abramos la cancha para que se dé un gran debate popular sobre todos los temas y sobre este tema particular que ya decimos. Nosotros como Liberarse y como partido saludamos y acompañamos con fervor la decisión de la mesa representativa de convocar al debate popular sobre temas tan caros. También la necesidad de profundizar qué sistema educativo queremos, por el cual hoy están marchando los estudiantes, el derecho a su formación de futuro. ¿Por qué se expresa en la educación y se ha expresado con tanta contundencia la lucha a lo largo de tantos años? Porque el sistema educativo, el sistema de enseñanza, como parte de la superestructura política y social, explota en él, explota en su formación estatal y no tanto, por las conquistas populares, como el tema del cogobierno a nivel universitario y otros ámbitos, explota todo lo que subyace en la estructura, en la base material de este modelo. Un modelo que castra el desarrollo de nuestra población,
que escastra el desarrollo de la juventud. Como pruebas, digamos, 550.000 trabajadores que tienden a ensancharse, que ganan menos de 25.000 pesos. Como prueba, digamos, que pasamos de 736 personas en la calle en el año 2006 a casi 6.000 con las que se va a terminar este año. Como prueba, digamos, la enorme cantidad de suicidios a nivel de todas las generaciones y particularmente de los jóvenes, que se desenvuelve y que se desarrolla y que no hay una respuesta seria más allá de la demagogia y los vintenes con lo que se manejan o proponen, cuando saben que hay que instalar clínicas que ayuden a la juventud a lo largo y ancho del país. Hoy la clínica para ello, la clínica que existe es la cárcel, y saben que bien, que en esas condiciones ningún gurí va a salir adelante. Saben muy bien que en condiciones de cárcel ningún gurí va a salir adelante, se va a rehabilitar y va a poder desenvolver y desarrollar un proyecto propio de vida. Así que dejan que corran los hechos mientras hacen demagogia y mintenean con un tema tan necesario, tan importante, por el cual esperan miles y miles de madres y de padres. Así que discutamos todas estas cosas. Es necesario que se debatan todas estas cosas. Es necesario que haya un amplio debate que recorra el país para ver luego de 3 años, con las estadísticas que se están poniendo arriba de la mesa, con los miles de millones de dólares transferidos de bolsillo de los obreros a unos pocos oligarcas, si este es el camino que queremos recorrer como pueblo, si este es el camino que quiere recorrer nuestra población, nuestra nación, la nación de Artigas. Y vamos a decir que no nos robe un ultraliberal, como le gusta llamar ahora, o viejos neofascistas, que no nos roben la iniciativa ideológica y política de tener un proyecto serio, amplio, que ofrezca esperanza, que ofrezca porvenir, que ofrezca perspectiva de salida a una situación que no va más, a toda nuestra juventud, a todos los trabajadores y a todo nuestro pueblo en general.
Es una
indecente, a ver, a ver. Estudiantes obreros, buen fondo monetario, mercenario, a ver. Señor presidente, si usted puede vivir con el sueldo de un docente indecente, a ver.
quiero, el loco me interesaba, tenía otra Muy bien, queridos compañeros, queridas compañeras, lectores de Diario Liberarse, inmenso 14 de agosto una vez más, en homenaje a los mártires estudiantiles por la educación del pueblo, en rechazo a una reforma educativa de contenido neoliberal, de recorte de presupuesto y de saberes, por una reforma verdadera, democrática, popular, con participación de profesores, profesoras, estudiantes, padres. Por el 6% para NEP y Velar y un 1% para investigación. Lucha a esta altura histórica a la enseñanza, llegando el movimiento estudiantil a la Plaza 1 de Mayo. En estos días sale un nuevo número de Diario Liberarse, un gran número que llevó esfuerzo, investigación, aparte de entrevistas que van a seguir llamando la atención, profundizando con personalidades de nuestro movimiento obrero y popular sobre el conjunto de los temas que preocupan al conjunto del pueblo, al conjunto de la población.
Muy bien, queridos compañeros, queridas compañeras. Recordar en este día tan emblemático a nuestros queridos jóvenes, a ellas y ellos que lo dieron todo. El recuerdo para liberarse, 29 años, estudiante de ontología, herido el 12 de agosto de 1968 por las fuerzas policiales durante una manifestación por el boleto estudiantil, por autonomía, por cogobierno, por las libertades en el marco de las medidas prontas de seguridad. El recuerdo para Hugo de los Santos, 19 años, estudiante de Ciencias Económicas. Susana Pintos, 27 años, estudiante en la Escuela de la Construcción de la UTU, asesinados el 20 de septiembre de 1968 en una manifestación frente a la universidad. Susana cae socorriendo a Hugo, que había sido fatalmente herido. El recuerdo para Heber Nieto, 16 años, estudiante de la Escuela de Industria Naval de la UTU, asesinado el 24 de julio de 1971 por un francotirador mientras estaba en una actividad solidaria en el marco de un conflicto con la empresa Sixa. El recuerdo para Julio Espósito, 19 años, estudiante de Eliaba, lo asesinó un policía el 1 de septiembre de 1971 durante una movilización estudiantil en reclamo por la desaparición de Héctor Catañeto y Abel Ayala y las muertes de Heber Nieto y Ramos Filippini. El recuerdo también para Ibero Gutiérrez, 22 años, estudiante de la Facultad de Derecho y de Humanidad y Ciencia de la Educación. Su cuerpo fue encontrado el 28 de febrero de 1972, un día después de haber sido secuestrado por el Escuadrón de la Muerte. El recuerdo para Santiago Rodríguez Muela, 24 años, estudiante en el turno nocturno del Liceo número 8 y trabajador de ANCAP. Lo asesinaron el 11 de agosto de 1972 en un asalto del grupo de extrema derecha JUP al liceo donde concurría. El recuerdo para Susana Pinto, 26 años, también trabajadora de ANCAP, era estudiante en la Escuela de Construcción de la UTU, falleció el 21 de septiembre del 68 a causa de una bala disparada por la policía en el marco de la represión a una manifestación estudiantil. El recuerdo para Leonardo Veledo, 13 años, era un estudiante del Liceo Bauzá, que fue asesinado a un balazo por un agente de la Guardia Metropolitana, vestido de particular, mientras caminaba con amigos en plena calle. Según distintas versiones, esta situación se enmarcó en la represión a estudiantes del Liceo Bauzá el 8 de mayo de 1970. Al año de su asesinato, más de un centenar de adolescentes, estudiantes de varios liceos de Montevideo, fueron detenidos mientras le realizaban un homenaje en el Liceo Bauzá. El recuerdo para Jorge Salerno, 24 años, nació en Montevideo, era estudiante de la Facultad de Agronomía. El 8 de octubre del 69 participó de la acción guerrillera conocida como la toma de Ciudad de Pando. Al organizar la retirada fueron perseguidos por fuerzas policiales y ante esa situación se disgregaron en pequeños grupos. En ese contexto Jorge se refugió en un predio al oeste de Camino Repeto. Cuando es rodeado decidía entregarse pero fue ejecutado. Abel Ayala era oriundo de Rivera, tenía 27 años, vivía en el hogar para estudiantes católicos de la iglesia parroquial en el barrio Cerrito La Victoria. Allí vivía junto a un hermano y otros estudiantes. Era estudiante de medicina y trabajaba como profesor de biología y física en el Liceo Rivera. Además era funcionario en sanidad policial. No se conoce que tuviera militancia política, aunque posiblemente participaba en la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. El 17 de julio del 71 se presume que pudo haber sido secuestrado por algún grupo parapolicial, Escuadrón de la Muerte, Comando Casa Tupamaro, Óscar Burgueño, en coordinación con la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, ya que pocos días luego de su desaparición ese grupo tortura y asesina al estudiante Manuel Ramos Filippini. El recuerdo para Ramos Filippini, 27 años, de Durazno. El cuerpo de Manuel fallado en julio del 71, aproximadamente sobre las 9:45 horas,
en las rocas de la playa Positos, en Montevideo. Contaba 2 impactos de balas y con lesiones de tortura. Junto al cadáver se encontraron varios papeles escritos a máquina que decían Comando Casa Tupamaros, Óscar Burgueño. La acción fue responsabilidad del grupo parapolicial conocido como Escuadrón de la Muerte, vinculado a la Dirección de Inteligencia y Enlace de la Policía de Montevideo. El recuerdo también para Joaquín Kluber, 22 años, estudiante de la Facultad de Agronomía. Fue asesinado el 6 de diciembre del 72, luego de ser detenido en una manifestación estudiantil contra la ley de enseñanza. El recuerdo también para Ramón Pérez, 28 años, estudiante de la Facultad de Veterinaria. Fue el primer estudiante asesinado por la dictadura el 6 de julio del 73, cuando estaba junto a sus compañeros ocupando la facultad durante la huelga general. El recuerdo y el homenaje para Walter Medina, 16 años, estudiante del liceo número 17. Lo asesinaron policías el 8 de julio del 73 durante la huelga general mientras pintaba un muro que decía Consulta Popular en el barrio de Piedras Blancas. El recuerdo para Soledad Barret, el 8 de enero del 73 moría asesinada en Recife, Brasil. Tenía 28 años, había nacido en Paraguay y era nieta del escritor hispano-paraguayo Rafael Barret. Su brutal asesinato a mano de la policía política brasileña causó una profunda impresión entre las personas que la conocieron. Mario Benedetti escribió en su memoria el poema Muerte de Soledad Barret. Daniel Biglietti compuso la canción Soledad. Soledad se exilió en Uruguay con sus padres y vivió en Montevideo buena parte de su juventud. Allí protagonizó en julio del 62 un incidente que tuvo amplia repercusión en la opinión pública uruguaya. Un grupo neonazi la raptó en su condición de destacada dirigente estudiantil y con amenaza de muerte quisieron obligarla a gritar sus consignas. Como Soledad se resistió, le grabaron con una navaja cruces jamadas en la carne. Hace 10 años tu adolescencia fue noticia. Te tajearon los músculos porque no quisiste gritar viva Hitler ni abajo Fidel. Nidia Sabazagaray, también el homenaje para ella, 24 años, profesora de literatura en el Liceo Zorrilla. Fue detenida el 29 de junio del 74 y murió víctima de la tortura en el batallón número 5 ese mismo día. El recuerdo que hicimos para todos ellos, que la juventud del pueblo lo siga teniendo presente en lo más profundo del corazón, de la memoria y la conciencia y reflejado en la lucha de cada día. Hola. Buenas noches a todas y todos. ¿Cómo andamos? Como todos los años, fue una marcha espectacular, muy necesaria para reivindicar a todas y todos los compañeros que dejaron su vida en la lucha. Siempre vamos a estar acá, siempre. Bueno, hacerles acuerdo de algunas cosas de la gestión general de acá. Tenemos una barra de movimiento estudiantil, si se pueden arrimar, comprar, estaría buenísimo, siempre apoyando el movimiento. Acá, nada, acérquense y pregunten. Después, para cuidarnos entre todos, recuerden controlar las sustancias. Yo sé que la idea es divertirnos, pero cuidémonos porque la idea es pasarla bien. Para empezar, recordar que más o menos a la altura de la marcha por 18 y Paraguay se perdió un medidor de insulina, así que si alguna compañera lo perdió, que se acerque y nada, lo pide por acá. Vamos a ir con la oratoria de la coordinadora de gremios de secundaria, GCM, y sube Virginia Bauzán, no sé si la conocen. y Noa Gazañol. Arriba, compañeros. Aplaudan más,
Compañeras, compañeros y compañeros, nuevamente salimos de las aulas a las calles para conmemorar otro 14 de agosto. Hoy se cumplen 55 años del asesinato del compañero Liberarse, quien fue baleado por las Fuerzas Armadas en un acto de represión mientras se manifestaba en una movilización de estudiantes en reclamo por el boleto gratuito estudiantil y presupuesto para la educación pública. Luchas que están realmente presentes. Respecto a la primera, tenemos claro que lo obtenido se consiguió con el esfuerzo y el sacrificio del movimiento estudiantil a lo largo de los años, lo que implicó perder compañeros y compañeras a manos de asesinos represores. En cuanto al presupuesto para la educación pública, actualmente es el foco central de la lucha, en el cual continuamos defendiendo la necesidad que significa la asignación del 6% del PBI para la ANEP, UDELAR y UTEC, más el 1% para investigación. Hoy y todos los días recordamos a las generaciones pasadas, sobre todo a quienes les arrebataron la vida luchando por una educación digna. Gracias a ellos y ellas, hoy disponemos de múltiples derechos y seguiremos luchando por más. Continuamos por el camino que nos marcaron, peleando por una educación que sea realmente para el pueblo, que fomente el pensamiento crítico, que nos asegure el desarrollo total de nuestras capacidades y rechazamos una educación que nos reduzca a productos de mercado laboral. Queremos ser personas formadas, capaces de transformar la realidad. Defendemos hoy y siempre nuestro derecho a la libertad de expresión y repudiamos a los actos de censura llevados a cabo por las autoridades. No conseguimos que en la actualidad, a 50 años de golpe de Estado, hayan compañeros que aún se les niegue el derecho a reunión libre y manifestación. No damos crédito a dichas autoridades, se toman la libertad de decir con total liviandad que nos suspendan los derechos como si esto no tuviese consecuencia alguna. Recientemente salieron a la luz nuevos detalles sobre la transformación educativa que son indignantes. Esta transformación atenta contra todo lo que hemos reivindicado y defendido históricamente como estudiantes de secundaria. Repudiamos esta mercantilización de la educación que considera la misma como un gasto y no como una necesidad esencial para el pueblo. Se posicionan recortando salarios y horas docentes, precarizando el aprendizaje, eliminando materias fundamentales para el desarrollo del pensamiento crítico como lo es la filosofía, priorizando una educación que nos deje serviles y funcionales para el mercado laboral y no una que nos nutra y asista al crecimiento personal y colectivo. Este tipo de reformas y políticas que atentan contra nosotros, les hijes de la clase trabajadora, son las que debemos enfrentar organizadas y saliendo a las calles con la total convicción y voluntad de pelear hasta que vivamos en una sociedad donde nadie tenga que dejar de estudiar en segundo de liceo para trabajar porque en su casa no hay que comer, donde tomar agua potable no sea un privilegio a causa de que nuestro recurso más importante sea regalado al por mayor a quienes tienen los bolsillos cargados y buscan llenarlos más y más sin importar las consecuencias sociales, económicas y por supuesto ambientales que como siempre las termina pagando el pueblo. Como estudiantes que trabajan o trabajarán próximamente, queremos tener asegurado un futuro donde no tengamos que entrar al mercado laboral, compitiendo por puestos laborales con personas con 50 años de experiencia, que como nosotros se ven obligados a trabajar cada vez más años, en muchos casos hasta no poder más. Queremos tener asegurada una jubilación mínima digna, atada al salario mínimo, con edad máxima obligatoria de 60 años y sin AFAP. Son muchos los casos de abuelos que son la base de un hogar y no son suficientes sus ingresos para que la familia viva, viéndonos jóvenes en la obligación de trabajar. Estas problemáticas, junto al acceso a una vivienda digna, a tratamientos de salud en general y sobre todo en estos tiempos, a tratamientos de salud mental y equipos multidisciplinarios, en un país con una de las tasas de depresión y suicidio más altas del continente, son fundamentales. Son las luchas por las cuales como jóvenes con conciencia debemos juntarnos y organizarnos para salir a pelear. Con la frente en alto y la seguridad de que la memoria nos guía y que la senda que nuestros mártires marcaron y que los asesinos mancharon de sangre es la que caminamos. Desde los gremios de secundaria del área metropolitana expresamos nuestro profundo apoyo al colectivo de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos y a todas aquellas organizaciones que día a día luchan por los que ya no están exigiendo justicia. Hacemos énfasis en nuestra disconformidad con la postura de las autoridades, postura que prioriza la comodidad, el confort y la reducción de pena de torturadores y asesinos, poniéndolos en cárceles privilegiadas o en sus casas por ser la investigación de crímenes de la dictadura. Seguimos reclamando verdad y justicia, fomentando la memoria y luchando por el porvenir. En cada paso que damos y en cada pilar que construimos, llevamos con nosotros a todos aquellos que en su día cargaron con la lucha estudiantil al hombro. Salir a las calles es el mejor acto de memoria y homenaje que podemos tener para con nuestros compañeros.
Aunque los hayan matado y desaparecido, siguen vivos en nuestra memoria y en nuestros corazones, porque el que murió luchando vive en cada compañero. Hoy, mañana y siempre les recordaremos y no permitiremos olvido. Como decimos año tras año, el mejor homenaje es seguir luchando. Gracias. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso a Vicky y a Noah. Y ahora vamos a seguir, primero que nada, saludar a los compañeros de la CESEU, de la Coordinadora de Centros de Estudiantes de UTU, que andan por acá. Y bueno, ¿qué más era? Bueno, nada, que compartimos lucha y que vamos arriba, compañeros. Y después hacerles acuerdo de algunas cosas y algunos comunicados que nos fueron llegando. Primero, se perdió una campera azul con alpacas blancas. Antes de eso, recordar que tenemos una intérprete, muchas gracias a la compañera, y además está siendo transmitido por Instagram para que todos y todas podamos acceder a las oratorias de esta noche. Ahora sí. Bueno, como decía, en el transcurso de la marcha se perdió una campera azul con alpacas blancas. Si alguien la ve, por favor, la rima. Después comunicamos para que el dueño la pueda regresar a ella. Después, una cédula también. A nombre de Julieta Moreno. Si perdiste tu cédula, vení a buscarla. Capaz que está bueno que la tengas. Y bueno, nada, ahora en breve se viene la primera banda de la noche, así que fuertes aplausos, por favor. Primera banda de una noche llena de tremendos artistas y el gran cierre de nada más y nada menos que 4 pesos de propina. Creo que todos estamos re manijas por esto y los dejamos con Se Armó Cocoa. Entra el perro.